Y así fue como llegué a deber $1.000.000, 1.2 millones de dólares. Posiblemente este sea uno de los videos en los que más me sincero con respecto a parte de los fallos que cometí en ese momento de mi vida en el que me estaba yendo tan bien, y cómo por dejar de escucharme empecé a entrar en un hueco emocional, mental, que me jodió mucho, 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 mucho. Bueno, como saben, yo fui escolta. Como saben, bueno, más que escolta, yo trabajaba en la empresa de mi abuelo. La empresa de mi abuelo tenía muchos escoltas. Y cuando yo le dije a mi abuelo que yo quería ganar más, mi abuelo me dijo, busque cómo hacerlo. Y ahí fue que se me ocurrió la grandiosa idea de crear la línea de negocios internacionales. Y la línea de negocios internacionales era exactamente lo mismo que hacíamos en Colombia, teniendo una serie de ejecutivos con escoltas y con vehículos blindados o armados. Nosotros lo que hacíamos era, cuando ellos salían del país, nosotros teníamos capacidad de disposición para en 17 países darle la misma capacidad operativa. Es decir, en 3 horas yo tenía la capacidad de... A mí se me ocurrió, abuelo, yo quiero ganar más. Mi abuelo me dijo, busque. Yo he creado esta empresa, hoy 35 años haciendo esto con el único objetivo de crear algo a largo plazo. Yo no le voy a subir el salario nada más, así que busque cómo puede hacer. Y me puse a pensar cómo podía hacerlo, hasta que se empezó a dar la oportunidad. Y bueno, yo creo que definitivamente llegó el tema de crear una línea de negocios internacionales, pues porque nos pagaban en dólares y había una oportunidad que no había sido explotada. Lo primero que tenía que hacer era crear, ojo, porque estamos hablando ya de conceptos de negocio que de una u otra forma a ti te van a impactar, capacidad operativa. Y la capacidad operativa es tener la capacidad de poder prestar un servicio en otro país. Entonces nosotros teníamos la capacidad en Colombia, en 20 y tantas ciudades, y Colombia funcionaba bien. Cuando los clientes internacionales nos llamaban, nosotros les presentábamos los servicios. Entonces ahora el punto era cómo podemos primero prestar servicio fuera del país, y lo segundo, prestar servicio a clientes de manera más intensiva en Colombia. Eso fue lo que empecé a hacer. Le planteé la idea a mi abuelo, empecé a hablar con algunos clientes que me habían tocado hace mucho tiempo, y empecé. Lo primero que tenía que hacer era encontrar una serie de personas que prestaran el servicio por mí. Evidentemente en el tema de la seguridad era un concepto complicado, pues porque cuidamos vidas, tienes que tener permiso, tienes que tener arma, no puedes poner a cualquier persona como un ejecutivo. Entonces es un proceso que posiblemente podía llegar a ser algo complicado. Sin embargo, creando una red de contactos y aprovechando el nombre de mi abuelo, que tenía mucha reputación y mucho reconocimiento en el mercado, logré crear una red y una estructura con 17 países que tenían la misma capacidad. Es decir, parte de mi oferta, ojo que estoy hablando de oferta, parte de mi oferta con esas personas era, en 3 horas tengo la capacidad de ponerte una escolta armado, un vehículo blindado en tantas ciudades y en 13 países. Si no estoy mal, eran como 39 ciudades, no recuerdo, como 32, 35, más de 30 ciudades en 13 países. Y esa fue mi oferta. Entonces empecé a visitar clientes, empecé a hablar con los clientes. Y localmente pues teníamos la capacidad de hacerlo en 26 ciudades de Colombia. Diferenciador, teníamos que tener una respuesta inmediata. Segundo, ahí fue cuando empecé a aprender a que mi celular siempre tenía que estar activo, porque un cliente puede tomar una decisión de viaje espontánea y necesita a alguien que acepte inmediatamente los servicios. Uno de los problemas o dificultades de las personas es que tienen mucho proceso y mucha burocracia para un proceso. Entonces la cotización, y me demoro 48 horas en la cotización, y lo uno, y luego la respuesta, y entonces aceptación. Cuando tú das un servicio rápido, a los clientes les gusta, y es algo que hasta el día de hoy se ha movido. Ojo, porque estoy hablando de cosas que pueden impactarte con tu negocio. En ese proceso empecé a manejar el tema, y muchos clientes me decían, ok, yo te quiero a ti como un team leader. Yo tenía que saber manejar armas, pues para hacer escolta yo tenía que saber, y así yo no estuviera en el campo o en la misión en el día a día, habían clientes que me pedían como team leader, estar implícito en la operación. Entonces recuerdo una vez un cliente que me llamó de México, hey Andrés, te necesitamos, viene una ejecutiva de una compañía, una gran compañía de ropa, una de las más reconocidas, estoy seguro que tiene ropa de esa marca, y si no conoces a alguien que tiene ropa de esa marca, esa persona está yendo para Haití, República Dominicana, necesitamos a alguien local. No había nadie local, y para mí fue hágale, yo voy. Y claro, como había mucho proceso y eso fue consigamos el tiquete, le dije, hey, en tantas horas puedo estar yo personalmente allá recibiendo, haciendo y manejando esto. Hágale, Andrés. Un servicio de 3 días,
donde tocó hacer desplazamientos, locura para llegar a tiempo a Puerto Príncipe, Haití, conseguir los blindados, ¿no? Servicios que 2 días, 3 días podían costar fácilmente 17,000, 18,000 dólares, no para mí, sino para la empresa, y donde tenía que costearse todo. Empezó a funcionar, empezó a ganar en confianza, empecé a ganar credibilidad en la industria y empecé a mostrar que tenía las capacidades. Montamos servicios en Chile de 2 o 3 semanas para probar carros nuevos. Tuvimos la oportunidad de tener uno de los hombres más ricos del mundo 2 semanas en Latinoamérica, en Colombia. Lo teníamos con una capacidad operativa de una cantidad de personas, carros. ¡Wow! Eso fue una de las locuras más grandes. Tuvimos la oportunidad de tener el segundo hombre más rico de la India, que vino la hija a Colombia a estar. Nosotros tuvimos, o sea, tuve la oportunidad de tener muchas personas de mucho dinero a cargo de manera temporal, y pues muchas me decían, tú eres el team leader. Entonces yo era la persona con la que ellos se contactaban y yo generaba desde ahí toda la organización. Entonces yo no estaba en el día a día implícito en la operación, sin embargo era el que coordinaba y controlaba. Tuve la oportunidad de viajar a Tailandia, Macao, con un cliente que tenía, Japón. Tuve la oportunidad de viajar mucho. Una vez me acuerdo unos clientes que, bueno, no, esto no va aquí, sin embargo, que necesitaban un agua, una botella de agua específica, una botella de agua particular, botella de aguas Fiji, en Ecuador no se conseguía, y literalmente me acuerdo que el loco me dijo, digo loco con respeto, hey, necesito que tomes un vuelo, que mandes a alguien, me dijo, manda a alguien a Miami, toma un vuelo. Al final le dije, yo soy el que tiene la visa. Me mandaron 2 días a Estados Unidos en business class, no entendía para qué. Allá me entregaron unas botellas de agua, 12 botellas de agua Fiji, y me dijeron, llévalas de vuelta. Me pagaron el Fontainebleau, me pagaron viáticos, me pagaron el dinero del hotel, me dieron carro, solamente para estar 2 días en Miami, para coger un agua y llevarla para el ejecutivo, y al final se tomó solo una. Allí empecé a ver muchos principios de abundancia. Ahí empecé a entender por qué las personas viajaban con un avión privado. Ahí empecé a entender por qué las personas viajaban con chef privado, por qué estaban por el mundo con un chef, si podían tener una cocina en disposición en cualquier ciudad, que eran cosas que no entraban en mi mente. Sin embargo, fue muy interesante porque pude ver diferentes conceptos. De ahí empecé a ver que había un mundo diferente. Me acuerdo, mi primer vuelo en avión privado fue de Cali a República Dominicana. Yo por ahí tengo la foto. Y de manera inesperada, literalmente estábamos en la puerta del avión y me dijo, ¿tienes tu pasaporte? Sí, vente con nosotros. Y fueron cosas que, abuelo, me voy. Y bueno, se empezaron a dar, y viví un mundo que no era el mío, sin embargo me correspondía. En este proceso yo fui creciendo, creciendo, creciendo. Cuando acabé la universidad fue que me vine para España. Al estar en España, bueno, porque ya estaba con mi pareja en ese entonces, decidimos crear una vida diferente, que decidimos, no sabía qué iba a hacer cuando acabé. Yo sabía, tenía claro que el día que yo acabé la universidad yo tenía que renunciar a la empresa, porque yo no quería estar donde estuvieran mis tíos, porque mis tíos joderían, porque mis tíos molestarían, porque mis tíos se opondrían a que yo estuviera ahí. Entonces yo sabía que ese tiempo era un tiempo de formación para mí, un tiempo de crecimiento, y salir de ahí. Cuando me gradué, literalmente fue váyase, decidí irme, y ahí fue cuando empecé. Y acabé en España sin darme cuenta que iba a estar en España. La verdad que fue un tiempo mágico. Sin embargo, en ese proceso y en esa evolución fue un, ok, vamos a empezar el negocio. Y al principio con mi pareja habíamos dicho, con mi pareja de entonces habíamos dicho, vamos a resumir libros y vamos a dar acceso al conocimiento a las personas. Yo entendía que el propósito de mi vida en ese momento era simplificar el acceso al conocimiento. Entonces mira que ya estamos hablando de varios temas: capacidad operativa, oferta, tu propósito. Y creo que es importante que vayas tomando notas y vayas escribiendo las cosas que para ti son importantes, sin embargo, sobre todo que las pegues a ti. Capacidad operativa, oferta de negocio, confianza, mira que hablé de ello, y también, ay, se me acabó de ver, y el propósito de todo esto. Empezamos a montar ideas, negocios, no voy a prolongarlo, y empecé con el concepto mucho de desarrollo personal. Salió lo de Piense, hágase rico el legado. Tuvimos la oportunidad de representar Piense, hágase rico el legado. Fue un proyecto que definitivamente fracasó. Y creo que las cosas más grandes, de los proyectos más grandes y negocios más grandes de mi vida. Y próximo video voy a hacer esto. De hecho lo voy a tomar. Así fracasé con Piense, hágase rico. Ese va a ser el siguiente video que voy a grabar. Uno de los próximos 3 videos. Gran parte de mi vida he aprendido más de los fracasos que de los triunfos, y precisamente por eso te muestro hoy cómo fue que perdí 1.2 millones de dólares, cómo fue que debí $1 millón de un momento a otro, y lo que eso significó y representó para mí. En el proceso, después de lo de Piense, hágase rico, Bob Proctor nos dijo, hey, crea tu propia marca, y ahí fue cuando nos independizamos, y mi pareja de ese entonces y yo creamos Mi Mentor Pro. Ella se enfocó en el niño y yo me enfoqué en sacar ese negocio adelante desde el 2019, y fue dale para adelante. O sea,
no había opción a que no funcionara. Estaba obsesionado con que tenía que funcionar a como diera lugar. Mi nivel de obsesión era no dormir por estar leyendo, trabajando, estructurando, creando, pensando, porque sabía que entre más trabajara en mí, porque sabía que entre más trabajara en mi sistema mental, porque sabía que entre más trabajara en la forma en la que yo pensaba, en mis límites mentales, mucho más fácil sería llegar al resultado. Muchas veces pensamos que parte del resultado que tenemos que hacer es únicamente más mensajes, y sí, está bien, hay que enviar más mensajes, hay que subir más estados, está bien esa parte. Sin embargo, tienes que ser capaz de recibir y sostener otras partes, y ese es el campo invisible. Eso es lo que realmente no se ve, y es lo que vas a manejar o cambiar por medio de trabajar en ti. Yo hay algo que tengo claro para mí, y es que entre más yo trabaje en mí, más fácil se va a dar el resultado. Entre más trabaje en mí, más van a llegar los clientes. Y literalmente hay días donde yo estoy enfocado trabajando en mí, pum, me llega un mensaje de clientes sin haber subido estados ni nada. Claro, quiero un nivel masivo, quiero un nivel, y es el cambio el que vengo preparándome. Y de eso voy a hablar un poquito. 2020 empecé a vender un plan de 30 días. Mi plan de 30 días para la abundancia se vendía en $250. Empezó a funcionar la primera versión, fue algo que hicimos con Bob Proctor. Y ahí empezó un momentum bien interesante. No a resumirte la parte buena, sin embargo en el 2022 logramos facturar $5.3 millones. Ojo, concepto, facturación, no ingresos. Se logró cumplir el objetivo de $1 millón. En agosto del 2022 logramos $1.114.512 de facturación, vuelvo y repito, no de ingreso. Y fue súper interesante porque, claro, había una cantidad de personas que nos debían dinero, cartera, nosotros estábamos prestando servicios y estábamos viajando por el mundo de una manera muy impresionante, cumpliendo el propósito, sirviendo y viviendo. Nos estaban pagando $10,000, $15,000 por cada conferencia que dábamos, en más viáticos y costos, y la suite privada, la suite residencial, y el hotel y el avión en primera clase. Ya se volvía ese nuevo estándar, y la verdad que era brutal porque estábamos alineados con propósito, y lo que más hacía y trabajaba era en mí. Fue interesante como del mejor año económicamente hablando de mi vida, a un momento a otro en el 2023 salgo a ver que por malas decisiones, que por complicarme la vida, había caído en un hueco, a pesar de que no bajaban los ingresos seguían generando, la gente seguía llegando. ¿Qué había pasado? Había cometido errores tan básicos como el primero, te lo pongo. Mis costos eran superiores, mi costo de infraestructura. No te estoy hablando de mi estilo de vida, porque sí creo que definitivamente tu estilo de vida sí tiene que ir mejorando para forzarte a producir más. Sin embargo, llegaron a puntos donde yo tenía una nómina fija mensual de 22,000 euros. Perdona, en Colombia estaba pagando 120 millones de pesos en nóminas, que se pagaba quincenal, que bajaba, eran 50 y tantos millones que se pagaba. Sin embargo, era una nómina impresionantemente grande. El costo de mi operación, claro, yo estaba en ese momento, mi modelo de negocio estaba facturando. Eso quería decir, yo te vendo un producto de $1,000, tú me pagas 250, me debes 750. Mi facturación decía que yo había facturado $1,000, sin embargo solo me habían entrado 250 y tenía un cobro de 750, donde yo de esos $1,000 tenía que pagar comisión. Empezaba a hacer, y ahí empecé a sacar la lechita y exprimir la leche de la vaca de una manera que empecé a desangrarla. Porque mi costo de operación era tan alto que vendiera o no vendiera se tenía que cubrir arriendo de la oficina, que se tenía que cubrir espacio vacío lleno de vendedores, que se tenía que cubrir una serie de gastos operativos que socavaban la operación. Y literalmente eso ha hecho que el día de hoy quiera simplificar tanto el modelo de mi negocio para que no dependa de la capacidad operativa de una cantidad de personas, sino para que sea sencillo. Entendí y comprendí que gran parte del margen, error, parece mamada, debe de quedar literalmente libre. Es decir, en este momento de mi vida estoy enfocado en hacer las cosas sencillas. Claro, yo quería vender más. ¿Qué tenía que hacer? Afortunadamente nunca dependimos de los anuncios. Meter más vendedores. Y literalmente metíamos más vendedores, y el vendedor lo que tenía que hacer era una base de datos y contactar personas y hablar con las personas y hacer la parte del embudo frío, del contacto frío, lo cual está bastante bien. Sin embargo, muchos de los vendedores no tenían el suficiente compromiso con la continuidad de la marca, y nos pasó una vez. Me acuerdo que fue con Daniel que nos dimos cuenta. Una vendedora se fue y había hecho promesas absurdas y ridículas a la gente. Habíamos hecho un retiro de 25 millones de pesos que se lo había dado a alguien en 8 millones de pesos, y la persona solo había pagado 2 millones de pesos para ir, 2,500,000. O sea, le había financiado a la persona había pagado una pequeña parte
Y le había dado un súper descuento. Cuando nosotros nos fuimos a dar cuenta, espérate, que qué. Claro, la persona acabó el retiro, se fue y dejó el problema para nosotros. Entonces nosotros teníamos que cobrarle a la persona, nosotros teníamos que ir a recaudar y la persona había disfrutado. Uf, me acuerdo de ese evento fue uno de los acabozos porque financieramente me destrozó y vamos a hablar de eso más adelante. Y no en este video, sino en otro. Muchas veces, por no tener ese compromiso total, y eso parte de mi responsabilidad, no de la gente. Porque sencillamente yo pensaba que era un vendedor más y ya está. Y es lo mismo que de pronto puede estarte pasando en este momento con tu negocio. Que tú sientes que es, sí, ok, quiero vender más, mete un setter, la cagas. Y no estoy en contra de los setters. Lo que necesitas es un setter que esté comprometido con tu marca. Porque al setter le da exactamente lo mismo. Lo único que le interesa al setter es la cantidad de mensajes que abre todos los santos días, con la cantidad de contactos que tiene, son todos los santos días, con la cantidad de llamadas que puede llevar para que el closer que está ahí vaya y sencillamente vaya a presionar a la persona y venda. Y punto. No le importa tu marca. Le importa su comisión. Entonces estás jodiendo tu marca porque tú le estás metiendo amor, cariño, le estás metiendo esfuerzo, estás metiéndole videos con mucha pasión, con mucha entrega, y lo único que estás haciendo de una u otra forma es poniéndolo en manos de personas que no están comprometidas con tu marca, que tan solo están buscando una comisión, el pago diario, y después se van y te dejan el problema y el meollo a ti. Y es parte de lo que me pasó. Cuando yo vine a empezar a darme cuenta de una u otra forma, tenía meollos y conflictos de vendedores que habían, y ojo, es mi responsabilidad 100%, que se habían comprometido con devoluciones, con transacciones de cosas, violando las políticas que había establecido en mi compañía. Una política para mí es no hay reembolso, viejo, es que no lo hay. Tú compras en Avianca un tiquete barato, no tienes un reembolso. Ay, Andrés, es que los derechos de las personas, es así como funciona. No tiene que tener palabra. Uno de una u otra forma se compromete a algo y tiene que hacerlo. Y sí, es parte de lo que ha costado y me han tocado entender. En este proceso, cuando llegué a perder 1.2 millones, cuando llegué a deber 1.2 millones acumulado, con todas las mamadas, impuestos, uno, los retrasos, lo otro, porque fueron muchos retrasos que implicaba esto. Y en un punto de la vida sí tenía mucha gente alrededor mío, sin embargo ninguna estaba remando realmente conmigo porque normal, estaban haciendo lo que hacían las personas, yendo por su salario y por su nómina. Y es una embarrada. Yo llegué a un punto en este proceso donde me fui a dar cuenta, yo tenía como 7 o 8 celulares y yo respondía y me ponía a revisar conversaciones. Y claro, muchos clientes se sentían usados porque por mis instrucciones, ellos estaban haciendo lo que tenían que hacer, contactar clientes, generar necesidad, generar una oferta, vender. Y ya había una presión que estaba afectando mi marca. Porque entonces sí compraban, sin embargo después del servicio postventa, en algo en lo cual yo soy muy bueno personalmente, se estaba jodiendo. Porque entonces las personas o los vendedores se conformaban cuando tiki 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 sonaba la campana y después del servicio postventa me he venido a encontrar mensajes 2 años más tarde, 3 años más tarde diciendo pagué un curso y no accedí. Joder. Claro, ya he tomado opciones y ya he corregido. Y esto te lo doy para ti. Tú quieres crecer tu marca, no precisamente tienes que hacer con una cantidad de personas y unos costos operativos. Esa va a ser la principal carga que te va a hacer joderte. En este momento de la vida estoy enfocado en producir X cantidad de dinero mensual, fija, no me importa la facturación, no me importa cuánto entre, de manera fija, con el menor coste posible, con la menor cantidad de vendedores, con la menor y con sistemas. Es más, estoy en un punto de mi vida donde lo quiero hacer agregando tanto valor, contribuyendo que tú sientas que me conoces. Cuando el día de mañana decidas, hey, yo quiero hacer un plan de 30 días, tan solo tengas la confianza de que sabes que yo te voy a ayudar, porque si ya salí de 1.2 millones de dólares en deuda, puedo ayudarte a salir de los 30.000, 40.000, 50.000 dólares que tú debes. Porque hay que organizarlos, porque hay que crear un plan, porque hay que enfocarte, porque necesitas un periodo de tiempo enfocado para que eso pase. Una de las principales lecciones que yo entendí cuando me di cuenta que debía 1.2 millones de dólares fue literalmente el poder entender que nadie va a cuidar tu marca como tú la cuidas. No importa de qué sea, no importa lo que agregues de valor, no importa lo que difundas, no importa lo que compartas. Y no estoy en contra de los equipos. De hecho, en esa época, en el 2023 y 2024 posterior, me enfoqué mucho en crear equipos de ventas para las personas. Y creo que hay productos que se pueden vender fácilmente. El tema es cuando tú tienes un servicio que depende de una persona. Y es mi caso. La gente llegaba porque Andrés decía las cosas con claridad. La gente llega porque la gente quiere escuchar a Andrés cómo te dice cómo puedes salir de pagar las deudas de $30,000. Cómo puedes hablar con tus acreedores directo y decirle, mira, quiero hacerlo y no lo puedo pagar porque no es que no quieras, que no tengo. Y la gente quiere escuchar cómo salir de ahí. La gente quiere escuchar cómo lograr un diamante. La gente quiere escuchar cómo generar un cambio y transformación. Y claro, en eso soy bueno y la gente quiere escucharme a mí.
Entonces, cuando la gente quiere escucharme a mí con mi marca, yo lo pongo con asesores que no han tenido lo mismo, se genera un conflicto muy grande para esas personas y quedan muchas personas insatisfechas. Me acuerdo de una oferta que yo generaba y fue muy válida, llegar a más de 3.600 personas en el acumulado de tiempo. El plan de 30 días para la abundancia, el momento en el que tú lo pagabas contado y era uno a uno conmigo, si tú hacías lo que tenías que hacer y no te funcionaba, yo te devolvía el dinero. En ese proceso solo una persona llegó a contentar para el tema de una devolución. Y literalmente se delegaron procesos que quedaron allá a la deriva. Y mira, aquí voy con lo siguiente. Esto no es de responsabilidad de los demás, es mi responsabilidad porque es mi marca, es mi negocio, es mi gente, es mi capacidad operativa, son mis decisiones. Aquí se trata de algo mucho más profundo y ese algo mucho más profundo tiene que ver 100% con cómo quieres llevar tu negocio. En este momento estoy enfocado en mostrarte cómo de una u otra manera sencillo, con 2.000 seguidores puedes producir $10.000 al mes y lo puedes hacer fácil. Y no necesitas gran cantidad de setter, no necesitas gran cantidad de closers, no necesitas gran cantidad de estructura, necesitas una oferta clara, necesitas mostrarte. Y a partir de esta serie de videos les voy a mostrar de manera sencilla cómo se puede hacer. El programa de 30 días para la abundancia es el programa literalmente, o sea, es lo que yo hago. Ahorita estoy acabando de formular el último hoy en el día. Te ayuda a transformar las creencias limitantes que tienes para ponerlas empaquetadas de una manera diferente y salir a conectar con lo que tú quieres. Algo que entendí y voy a profundizar, este no va a ser el único video, ahorita me he tocado algunos puntos, sin embargo, quiero que entiendas que uno de mis principales problemas era que en el 2023, cuando me di cuenta de ese hueco tan grande que tenía, que yo sabía que lo podía manejar en un principio, el problema es que mis gastos seguían siendo los mismos. Y claro, no podía entregar una serie de cosas porque habían compromisos, habían acuerdos. Mi costo operativo de mi empresa era tan alto que sin importar si yo ganaba o no ganaba, se estaba llevando la carga. Y eran los salarios, los compromisos, los acuerdos. Y ojo, no te estoy diciendo que no contrates personas, no malentiendas. Sí necesitas editores, sí necesitas asistentes, sí necesitas contadores, sí necesitas abogados. Necesitas un equipo bien estructurado. Sin embargo, el punto y mi filosofía de vida en este momento es simplifiquemos todo. Hagamos que sea lo más sencillo posible. Una de las cosas que entendí con respecto a esto, y creo que definitivamente fue, es tú tienes dos tipos de paradigma. El paradigma individual, yo creo algo, y el paradigma colectivo, con quien te rodeas. Yo creo que yo puedo ganar $1.000, él cree que puede ganar 10.000, él cree que puede ganar 20.000, ellos van a crecer mi termostato financiero y va a cambiar el paradigma colectivo. Por el contrario, si yo creo que tú puedes 20, que yo puedo 20.000, 1.000, eso va a bajar mi termostato. Es importante entender de una u otra forma la diferencia del paradigma individual y paradigma colectivo. Para tú trabajar con un equipo de personas, tú tienes que entender cuál es tu paradigma. Y cuando hablo de entender cuál es tu paradigma, es qué es lo que piensas. De la vida, del dinero, del sexo, del amor, de la religión, de la empresa. Y las personas que tengas cerca tienen que aportar o contribuir a que ese paradigma crezca. Yo afortunadamente tuve personas muy leales, tuve personas increíbles. O sea, puedo decirte personas, un Jeffer, una Manuela, una Sofía, una Valentina, un Daniel. El nivel de lealtad de estos locos es impresionante. Y la forma en la que ellos trabajaban en sí mismos y la forma en la que crecía, mucha gratitud por ellos. Y definitivamente, José también, un Eleazar. Y definitivamente son personas que ayudaron a lo que se construyó. Sin embargo, hay algo en lo que de pronto yo al día de hoy haría diferente y es enfocarme mucho más en el paradigma colectivo, porque ese paradigma colectivo va a generar un cambio radical en tu vida. ¿Qué haría diferente el día de hoy para volver a generar? Y te voy a mostrar este proceso porque acabo de empezar un proceso de 90 días, donde le voy a mostrar a las personas en 90 días, como de 90 días de enfoque real, cómo se genera más cambio y transformación que nunca. Y es muy sencillo a la larga. Lo único que tienes que tener claro es, y no digo lo único, digo, la base tienes que tener claro es qué quieres lograr en esos 90 días, cuál es tu situación actual, cuáles son los recursos que tienes y crear un plan de acción muy claro y específico. Voy con algo clave en este proceso cuando quedé debiendo $1.2 millones y siento que es algo que haría diferente. En ese entonces no fui tan clara. En ese entonces intenté mantener una apariencia, intenté seguir como que todo estuviera bien, cuando por dentro tenía una carga en el hijo de puta, y eso creo que fue un conflicto. Al día de hoy creo que sería claro
y usaría estos videos para decirle a la gente, no, mira, es que estoy esto y te voy a mostrar cómo va a salir de ahí. Fua. Yo creo que si en el 2023 yo hubiera tenido los huevas, las agallas, el valor, los cojones de decir la realidad, a pesar de que mis ingresos eran altos, de decir, mira, estoy en esto, hubiera generado muchas más ventas. Porque la gente hubiera conectado con esa autenticidad, porque caí en la trampa del ego de sentir o pensar que yo tenía que ser perfecto y tenía que mostrar a las personas todo desde ahí, y la cagué. Y eso sí es algo que haría diferente. En este momento de la vida lo que haría es compartir con las personas el problema que tengo en ese instante y les mostraría cómo lo soluciono en el proceso, porque así es como la gente va a confiar en ti. Este es el primero de una serie de videos que te voy a hablar de ese 1.2. Voy a hablar de cómo saqué las cuentas, cómo me empecé a dar cuenta, cuáles fueron los fallos. Quédate pendiente porque definitivamente esto te puede servir. No sé cuánto estás debiendo. Llevarlo el momento en el que tú decides salir adelante, pararte y tienes la voluntad, no necesitas ni siquiera el negocio, para donde sea que tú veas, ganando alrededor hay billete. Solamente mira por un instante cuántos carros pasan frente a ti, cuántos coches pasan frente a ti en la calle y te vas a dar cuenta cuánta cantidad de dinero están gastando en gasolina todos los días. Solamente mira cuánto dinero gastan. Piensa a dónde van, cuántos cafés tomas, cuántos almuerzos hay dinero. El tema es que tú estás enfocado en un punto donde no tienes que ver y es en lo que vamos a trabajar. Disfrútate este proceso, coméntame, me gusta, háblame. De ahí también te voy a dejar el número de WhatsApp para que charlemos. Más que para que charlemos, te voy a dejar te voy a dejar el enlace de la comunidad. Una comunidad que estoy creando donde les estoy enviando mucho valor, donde les estoy compartiendo contenido diario, los videos que les suben, les estoy dando material gratuito para que salgan de la situación, porque parte de mi interés en este momento es mostrarte que yo pasé por mucho de lo que de pronto tú has pasado. Y sí, de pronto tu situación puede ser más dura, no lo sé, aquí no se trata de eso, se trata de sentir cómo puedo ayudarte y aportarte. Y esto de aquí, este video, yo sé que te va a dar mucho valor si lo aplicas de verdad. Disfrútalo, analiza, entiende y comenta cuál fue tu principal lección. Let's go.